el algoritmo de Instagram no existe. La mayoría de las personas piensan que al crear cierto tipo de contenido, Instagram decide no mostrarlo. Muchos piensan que si se profundiza en un contenido o algún contenido no es tan banal, no es tan artificial, entonces no va a funcionar porque el algoritmo de Instagram decide no mostrarlo. Porque es un contenido que realmente no va a gustar. Así que el algoritmo de Instagram decide que cierto contenido más técnico, más en profundidad, no tan vacío, no es ajustable a las condiciones del algoritmo de Instagram. E Instagram, incluso TikTok, prefieren mostrar contenido más superficial, más vacío, más de enganche para que la gente vea contenido, consuma contenido y no piense. Sin embargo, esto no es así, ya que el algoritmo de Instagram, y por sintonía podríamos decir que el algoritmo de TikTok, no existen realmente. Y es que Instagram muestra lo que la gente quiere. La configuración del propio Instagram o del propio TikTok están hechos para que se muestre el contenido que la gente quiere ver, ni más ni menos. El algoritmo detrás de todo esto está centrado en la experiencia del usuario en función a su comportamiento. Por tanto, lo único que hace esa configuración, esa programación detrás, ese algoritmo, es ofrecer el contenido que la gente quiere. Ni más ni menos. No va a penalizar un contenido o va a dejar de mostrar un contenido más largo, más corto, de tal característica, más intelectual, más en profundidad o no. El algoritmo no decide. Lo que decide es qué quieren. Bueno, quien decide realmente qué contenido mostrar son las personas. Así que el algoritmo es simplemente un reflejo de la sociedad, un reflejo de lo que quiere la gente en cada red social. No en todas, porque en todas no funciona así. Por ejemplo, en YouTube no funciona mostrando el contenido que la gente quiere. Funciona mostrando el contenido que YouTube quiere que tú veas. Aquí el algoritmo es distinto y ahí sí que existe el algoritmo. Pero en Instagram o en TikTok muestran en función a lo que la gente quiere. Y esto es lo que mide el algoritmo. El algoritmo no muestra o penaliza contenido. Lo único que hace es medir qué es lo que quiere la gente en función al número de likes, a los compartidos, a la gente que interactúa, a el tiempo de visualización de cada uno de los contenidos. Y en función de eso, muestra más contenido a personas similares. Contenido de cuentas normalmente que nos siguen. Por eso ahora mismo el número de seguidores es prácticamente irrisorio, da igual prácticamente. Sí que afecta hasta cierto punto, si tienes muchos seguidores te va a haber más gente que te sigue y eso va a hacer que se impulse más el número de gente que no te sigue, pero aún así no es lo más importante. Con 100, 200 seguidores en Threads, en Instagram, en X, bueno, en X no, en X el algoritmo también cambia, pero bueno, centrándonos en Instagram, el algoritmo va a mostrar en función a lo que estás compartiendo y a lo que quiere la gente. El algoritmo pasa a un segundo plano. Realmente no es importante porque está optimizado para esto, para lo que te estoy diciendo. Por tanto, ten en cuenta esto que te estoy revelando a la hora de crear contenido. No eches la culpa al algoritmo, echa la culpa a lo que quieren las personas en esta red social, en concreto, en este caso particular, en Instagram. Si la gente no quiere un contenido más largo, un contenido más en profundidad, no puedes dárselo en Instagram. Tendrás que crear un artículo de un blog, crear un episodio de podcast, publicar un libro y atraerlos mediante estrategia más banal, más corto, más directo, más clickbait, utilizando Instagram. Porque si no, la gente no va a reaccionar, no el algoritmo. Aquí no es Instagram el que decide, lo ha configurado para que decida la gente en función a la interacción y a lo que realmente quiere la gente en Instagram. Por eso, bajo mi punto de vista, el algoritmo en sí no existe. Lo que existe es lo que quiere la gente y el algoritmo representa eso. Así que, una vez más, he dicho así que ya 4 o 5 veces, la gente es la que crea el algoritmo y no Instagram, porque en este caso está configurado así. Y sí,
tienes algunos ajustes en las stories y en el formato Reel en el que Instagram le da su toque. En las stories, por ejemplo, durante mucho tiempo, si publicabas una única story y la gente la veía, mantenía el dedo apretado, se multiplicaba el alcance. Hoy, hace unos meses, Instagram decidió cambiar ese algoritmo y esa forma de funcionar para que tuvieras menos alcance en total en las stories, de número de personas, pero más a lo largo de las diferentes stories, que pudieras publicar varias stories. Imagínate, una única story antes del cambio de algoritmo, la publicabas una única cada 24 horas y podías llegar a 10.000 personas. Perfecto, 10.000 de tus seguidores en las stories. Ahora mismo, si publicas una, vas a llegar a 3.000. Pero si publicas 2, 3 y 4, esas siguientes pueden llegar a 2.500, 2.300 y la última a 2.100. Cuando antes podías llegar con la primera, si hacías una, a 10.000. Y si hacías más, no llegabas a prácticamente nadie. Es decir, han hecho un equilibrio entre el número de publicaciones y la visibilidad. En global, si publicas varias stories, seguramente tengas un impacto similar al anterior cuando publicabas una, pero ahora si publicas una, el alcance cae estrepitosamente. Pero ten en cuenta que aquí es de seguidores, gente que ya te sigue, con todo lo que esto implica. En las publicaciones vas a llegar a gente nueva. En muchos casos, los seguidores, como vimos en el episodio anterior, no son tan importantes. Por eso, tienes que tener en cuenta esto que te estoy revelando a la hora de crear contenido, a la hora de cabrearte con el algoritmo de Instagram, y por eso debes analizar los datos, tanto tuyos como de otros competidores, de otras cuentas, para ver cuál es lo que está funcionando. Y cuidado, no es algo que funciona que tenga muchos likes, no es algo que funciona que tenga mucho alcance, no es algo que funciona que te genere muchos seguidores. Lo que funciona, la métrica que te he revelado en muchas ocasiones en este podcast, es el número de comentarios. Ese es el tipo de contenido que a nivel de negocio deberías crear. ¿Por qué? Una vez más, al final de cada publicación o al final de cada vídeo tienes que hacer una llamada a la acción. Si quieres ganar seguidores, al final de cada reel tienes que decir, sígueme para seguir aprendiendo más sobre lo que sea. Si no dices lo que tiene que hacer la gente, una única acción, la gente lo que va a hacer es seguir el patrón, deslizar hacia arriba, ver otro vídeo. Si no se lo dices, si no se lo recuerdas, la gente no actúa. Y si lo que quieres es transformar seguidores en clientes, escribe la palabra gratis y te mando mi ebook gratuito a cambio del email. O te doy acceso a tal podcast. O te doy acceso a mi newsletter donde ahí vas a poder escuchar un episodio secreto, como tengo yo en mi newsletter de Marketing Radical. Apúntate en borjagirón.com. Esto es lo que tienes que hacer y no echar la culpa al algoritmo. Echa la culpa, en todo caso, a las personas y cómo se comportan en la actualidad dentro de cada red social. El buscador también puede estar modificado. No es un algoritmo realmente. Te van a mostrar, como en Google, el contenido en función a una parte, sí, lo que le puede interesar al propio usuario, a esa intención de búsqueda. En Instagram el propio algoritmo igual, o en TikTok, que tienen buscadores, pero ahí sí que hay una intención muy clara de sesgar el contenido. Puede mostrarte unos resultados para manipularte hasta cierto punto, no mostrar ciertos resultados, por ejemplo, de descargas. Si hay gente que busca cómo descargar música gratis, no le va a mostrar realmente las páginas que le ofrecen esa solución a esa búsqueda. Les va a mostrar unas páginas en función a la legislación, en función a los intereses de la propia plataforma, etc. Me he ido a ese caso más extremo para que lo veas. Pero en Instagram también hay unos límites. Normalmente se centra en un 95% en el comportamiento del ser humano. Como curiosidad, y para terminar el episodio, publicar contenido polémico no te da alcance, como muchos creen. Instagram te muestra solo a tus seguidores cuando el contenido es polémico. Por tanto, no vas a ganar visibilidad ni vas a conseguir ventas, aunque aquí habría un matiz cuando polarizas, pero no voy a entrar en ello de momento, y vas a perder seguidores realmente. Cuando publicas un contenido que es para todo el mundo, imagínate, hábitos para mejorar tu mañana. Esto le puede interesar a mi abuela, a mi madre, a mis primos y a cualquier persona.
Pero si te hablo sobre posicionamiento SEO orgánico en Google a través de publicidad con Google Ads, cómo influye una en otro, esto a mis padres, a mis primos, a no ser que seas muy técnico, no te va a interesar. Por eso, ese tipo de contenido jamás va a hacerse viral. Es muy complicado que algo muy específico se haga viral. Pero eso no quiere decir que no sea buena estrategia. Puedes focalizarte en algo, en particular a un público. Normalmente, de hecho, es la estrategia que mejor funciona si te focalizas en vender un producto o un servicio o un curso específico sobre algo en particular. Llegar a menos personas, pero que esas personas realmente estén interesadas, y eso es labor del algoritmo. A partir del comportamiento de las personas, de nuevo. Si lo que quieres es llegar a muchas personas, tienes que abrir el abanico, crear un contenido genérico, para que el algoritmo se lo muestre a muchas personas sin el problema del tema polémico. Cuando entras en polémica, en Instagram en particular, no te va a dar visibilidad porque Instagram no quiere arriesgarse a que alguien que no sabe lo que quiere le va a mostrar algo aleatorio. Bueno, algo aleatorio no, algo que realmente es polémico, que no sabe diferenciar realmente con cada publicación. Ve que hay mucha interacción, que hay palabras negativas, insultos en comentarios, bloqueos, gente que deja de seguir. Eso no le interesa a Instagram. Se lo va a mostrar a la gente que ya te sigue si generas un contenido polémico. Por eso, lo que yo hago en muchas ocasiones cuando creo este contenido polémico es no ganar visibilidad, no ganar ventas, perder seguidores. ¿Y por qué lo hago? Pierdo entre 1.000 y 3.000 seguidores con algunas de mis publicaciones polémicas. Publico cada vez menos, pero lo sigo haciendo por expresar mi libertad, por algo de ética. Pero también, sobre todo incluso, podríamos decir, que es para limpiar mi cuenta de gente intolerante. Mi contenido tiene un valor incalculable. Ayudo a millones de personas con mis contenidos a generar más ventas, a crear un negocio, a entender los algoritmos de Instagram, de otras redes sociales, a mejorar los hábitos. Y no quiero ayudar a gente intolerante, gente que no acepta que otras personas tengan otras opiniones y las compartan. Por eso, en ciertas ocasiones, y por algún motivo más, publico cierto contenido polémico, pero no es por lo que la mayoría de la gente cree, que es, lo hace para que se haga viral, lo hace para ganar dinero, para vender más, lo hace para ganar seguidores, no interactuéis porque le dais visibilidad y hacéis que esto se haga viral. Esas personas, punto 1, no escuchan este podcast y punto 2, no tienen ni puta idea de cómo funciona el algoritmo, porque la gente critica sin saber. Nunca han publicado nada polémico y sin embargo se aventuran, se creen súper listos al aventurarse en por qué lo hace la gente, sin datos, sin preguntar y sin haberlo ellos puesto en práctica. Así que mucho cuidado con estas creencias. Yo, en mi caso particular, cuando hago este tipo de publicaciones es por expresar mi libertad de expresión, que de momento se permite hasta cierto punto en diferentes redes sociales, pero el objetivo principal es limpiar mi cuenta, que mucha gente sé que van a hacerlo. En lugar de yo eliminar gente, puedo hacer una publicación algo polémica y directamente esta gente se autoelimina sin que yo tenga que hacer prácticamente nada. Así que es cuestión de principios, no es bueno en muchas ocasiones para el negocio, no es algo que yo recomiende hacer a las personas. Si quieres ganar más dinero, si no quieres meterte en líos, si quieres vivir más tranquilo, no compartas publicaciones polémicas, pero también es interesante expresar tu libertad de expresión y no publicar en función a lo que la gente quiere, a lo que la gente espera, a lo que el algoritmo, entre comillas, que son las personas, quieren ver y sentirte libre. O al menos tener esto en mente. Voy a publicar mucho contenido sabiendo cómo funciona el algoritmo, sabiendo cómo funciona el comportamiento en Instagram en este caso, pero también voy a publicar si quiero expandirme, si quiero hacer algo más en profundidad sobre una temática y hacerlo en el propio Instagram, lo hago sabiendo que voy a tener menos alcance, pero también sabiendo que voy a llegar a un público menor, que voy a impactar mucho más. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. No es solo ganar seguidores, hacer crecer la cuenta. En muchas ocasiones lo que parece que es de una forma es de otra, sobre todo en el mundo de las ventas y del marketing. Hablo más sobre todo esto en mi podcast Marketing Digital, sobre temas de engaños, estrategias, manipulación de diferentes marcas. Si quieres, escucha el podcast Marketing Digital o descubre el resto de mis podcasts. Mi podcast Grandes Aprendizajes es brutal y está completamente automatizado con mi voz clonada
Me encanta escucharlo cada día con los resúmenes de libros, grandes aprendizajes. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Únete a la newsletter de Marketing Radical entrando en borjagirón.com. Cada día una historia, un aprendizaje para poner en práctica en tu negocio y nos escuchamos en próximos episodios. Un fuerte abrazo. Has escuchado el podcast de Instagram. Soy Borja Girón. Hasta pronto.